¿Cómo estás, Santiago, querido? ¿Bien? ¿Qué tal, Seba? Buen día. ¿Cómo va? Bien, muy bien. ¿Cómo estás vos? Bien. ¿Tuviste que faltar a un lugar para venir acá? No, No. no, por suerte no. Demoré el trabajo nada más. Ah, ¿a qué hora es el trabajo? No. A la hora que vos quieras. A la hora que yo quiera. ¿Qué tenías que hacer? ¿De qué versaba hoy el trabajo? ¿Qué había que hacer? No sé, cosas que no vienen al caso, no son tan interesantes. Ah, bueno, estás en el... Me hago ilegal. Me hago el misterioso. Bueno, está bien. No, es legal. Como vos quieras. Salió tu libro. ¿Hace cuánto salió? Hoy hace exactamente 2 semanas que me entregaron el libro. ¿Y cómo estás con eso? Muy contento. El libro se llama Pozo Guerrillero Irascible. ¿Lo publicó? ¿Qué editorial? Editorial Vademecum. Vademecum. ¿Cuánto tiempo de trabajo te llevó? 4 años y monedas. 4 años. Hace 4 años empezó todo esto. O sea que tuviste en el medio... Hace más, en realidad. Hace más. Hace 5. ¿Qué edad tenés? 36. Bien. O sea que el libro cuenta la historia de don Cornelio y la zona. Falleció Palo en el medio. En el medio falleció Palo. Ahora vamos a... Cuando estábamos terminando todo. Me imagino que debe haber sido durísimo. Vamos a... digamos, vos te acercás a la banda, ¿a qué edad descubrís a don Cornelio? Una banda que tiene 2 discos de modo oficial, que son el homónimo y Patria o Muerte, ¿no? Esos son los discos de don Cornelio. Sí, luego, años después, agregaron un disco en vivo, claro. Pero tiene las canciones de Patria o Muerte y del primero, digamos. Y algunos bonus tracks también en las reediciones de los discos, pero solo 2 discos oficiales. En 2017 fui a Flores, creo que fue en 2017 o 18, a ver a Palo con su última formación, cuando habían sacado el álbum que él estaba con el arco y flecha. Transformación. Vino a Vorterix, yo trabajaba en Vorterix en ese momento, le pedí que me cante Cenizas y Diamantes, la cantó. Me encantaría encontrar la nota, no la he encontrado, pero bueno, que vino con la guitarra, tocó algún tema de creo que tocó Niña de, ¿cómo se llama? Niña de Metal. Niña de Metal, y después Cenizas y Diamantes, que a mí es como mi tema favorito de don Cornelio, un pequeño gusto que quería darme. Fui a ver a la banda y descubrí con alegría que algo de lo que pasaba en algunos shows de los Visitantes históricos de los 90, que era cantar Taza de Té Chino o Rosario en el Muro o cantaron Ella Vendrá. Digo, creo que después Palo hizo versiones del tema, pero como que había rescatado bastante de don Cornelio. Incluso me acuerdo que en Caliente Alejandro Varela estaba de invitado, a veces era como parte de los Visitantes, entonces cantaban algunas canciones, digo, ¿no? Pasaban esas cosas. Claro, se incorporó de hecho después de esa grabación a la banda y grabó en los últimos 2 discos. Ahora bien, tu encuentro con don Cornelio, ¿cómo es? ¿Cuándo pasó? ¿Fue con aquel CD que tenía los 2 discos en uno? No, fue mucho después. Mucho después. Pensá que eso salió en el 93, si no me equivoco. Yo tenía 7 años, no sabía ni quién era Palo, nada. Llegué a Palo por los Visitantes y al final de los Visitantes, con un compilado que me pasó un amigo del colegio, yo creo que era 7º grado o los primeros años de polimodal, soy de esa generación que fue castigada por el polimodal. Me pasó un compilado que tenía Playas Oscuras. Y a su vez yo justo me compré, no sé si te acordás, un tributo a Sandro que salió en el año 99. El que tiene el dibujo de la cara de él. Una tapa negra que se ven solo como los ojos de Sandro. Sí. Que tiene versiones conocidas de Divididos, que sigue tocando Tengo, de Ataque 77, de Dame Fuego, de tu Amor, etc. Y en el medio había una versión de Los Visitantes de Trigal. Que Palo se sacaba como habitualmente y me encantó. Pero bueno, pensemos que eso fue en 99. Es un tema de Babasónicos, Trigal. No, parece, pero no. Podría parecer, sí, ¿no? Sí. No es de los Babasónicos de Infame. Sí, claro, sí. Es cierto. Bueno, le quedaría perfecto. No, yo creo que, ¿sabes por qué lo mencioné? Porque en una nota con Juan Di Natale, D'Argelos dice que lo cantaba en algunas reuniones privadas. Con Mariano Roger cantaba en Trigal y yo creo que le quedaría espectacular. Uno piensa en el registro y en el fraseo de Adrián D'Argelos, es un tema que le tiene que quedar bien. Sí, Responsables es medio Trigal, medio atmósfera pesada, ¿no? Tiene algunos temas que son medio atmósfera pesada también, entonces lógico eso. Podría funcionar. Entonces ahí, viendo la interpretación de Trigal de Palo, te empezás a investigar. Sí, muy de a poco, porque no tenía ni internet en casa, nada. Sí. Al poco tiempo empecé a tener, pero tampoco había mucho de donde rascar. Los discos no eran tan conseguibles en San Miguel, que es de donde soy. Y de Espiritango y Salud Universal, ¿cuál cayó primero en tus manos? Espiritango primero. Claro. Ya en época de blogs,
de descarga, mediados de los 2000, que empezaron a aparecer muchos blogs que subían música. Sí. Bueno, ahí fue cuando terminé de completar más o menos la discografía y llegué a Cornelio. ¿Qué tema te impactó de Espiritango la primera vez que lo escuchaste? Uy, me mataste, porque el problema es que escuché antes... El Ente, Autounión. Antes de Espiritango escuché un compilado de la revista Noticias, los amarillos naranjas, ¿te claro, acordás? Por supuesto, sí. Después salieron unos rojos también, que tenía Gris Atardecer, pero no la versión de Espiritango, la versión en vivo, que creo que es mejor. La de En Caliente. La versión de En Caliente. Las versiones de Caliente, las versiones de En Caliente suelen ser mejores, porque ahí hay más banda. Salud Universal es un disco hermoso, recientemente salió en vinilo, recomiendo tenerlo, pero que está grabado de una manera, a mí me encanta, muy romántica, muy precaria, post-punk, a mí me encanta, pero la versión de Playas Oscuras te va a gustar más la de En Caliente que la que está en ese disco, por ejemplo. Sí, la versión original de Playas Oscuras es increíble, está todo desafinado. Sí, a mí me gusta mucho Carne Nueva de ese disco, como suena, que es todo medio, qué sé yo. Si vos me decís hoy, me gusta más Salud Universal. Yo entiendo que es mejor Espiritango, pero me gusta más Salud. No sé por qué. Me gusta el sonido. Me gusta mucho el sonido de Salud Universal. Y me parece que es un poco más concreto. Espiritango es un poco largo, tal vez. Esto lo charlé con ellos mismos. Y Espiritango, aparte de Espiritango, es un disco más de fusión. Y Salud Universal es más un eco de Don Cornelio. Salud Universal, si bien tiene tango, tiene tanta trampa, pero la sonoridad, tiene unos teclados y una cosa medio electrónica que me gusta más hoy escuchar Salud Universal. Sí, es un poco más fresco quizá. Claro, aparte está más pegado a los 80 que a los 90. Espiritango ya es un disco, ¿no? Yo estuve en la grabación de En Caliente. Sí, me contó tu hermano que participa del libro. Nos voló la cabeza. Porque cada vez que escucho el disco me acuerdo lo que fue ese show, que fue un show, bueno, está registrado, espectacular, con una banda espectacular y una noche increíble, ellos con unos trajes de, ¿no? Creo que rojo, palo ahí vestido, una cosa increíble. Entonces te copás con Gris Atardecer, con... Fui entrando de a un tema, ¿viste? Sí. Hasta que encontré los discos. ¿Y verlo en vivo? ¿Verlos en vivo? Y verlo en vivo lo vi a palo solo ya. ¿En qué época? Pensá que cuando escuché ese tema de Los Visitantes, si no fue la última grabación de Los Visitantes, esa versión de Trigal pega en el palo, porque se separan a fines del 99. Claro. Y el disco ese creo que salió septiembre, octubre del 99. ¿El último disco es Maderita? No. No, el último disco es Desequilibrio. Desequilibrio. Que no tuvo mucha Después viene el de palo de los covers, Antojo. No, en el medio saca otro disco, Pablo. Sacan un compilado de Los Visitantes que se llama Herido de Distancia, medio para cumplir contrato, me parece, o algo así. El otro día me acordaba Patada Sucia, qué canción, por favor. Bueno, esa es buenísima. Qué canción. Buenísima también, pero esa llegué ya cuando escuché el disco. Qué canción. Tiene esos temas que por ahí son los que han quedado en el medio, son tan buenos que aparecen esos temas, son increíbles. Hay una obra a descubrir, terrible, me parece todavía. Terrible. Pablo fue muy prestigioso, pero no tan popular. Claro. ¿Y Don Cornelio dónde entra en la ecuación? Entonces, el recorrido que hace de Visitantes, ya había entrado, digamos, pasás de escuchar esas versiones, estos CDs que me comentaba, los compilados que te acercan, ¿cuándo aparece Ella Vendrá? ¿Cuándo aparece todo eso? Ella Vendrá, yo tengo la duda si escuché primero la versión de Don Cornelio o la versión de Los Calzones. Que hicieron en el año también 2000 o 2001, sacaron un disco de covers y yo no sé si no escuché esa versión antes que la original. Y bueno, después llegué a la original, por supuesto. Pensemos que la Mega recién empezaba a existir en ese momento, claro, la canción no sonaba tanto capaz. Entonces me decís que ¿cuándo lo ves por primera vez a Pablo en vivo? Más adelante, 2010. ¿Recordás dónde? Uy, me mataste. Tratá de hacer memoria porque me encantaría el dato. ¿En Niceto? Pudo haber sido. Niceto. Creo que Niceto. Y te volviste loco, porque es como casi ver un artista internacional. Digo, alguien que esperaste ver un montón de tiempo, un repertorio, canciones que querías que cante. Sí, aparte siempre hizo muchas canciones de Cornelio, muchas de Visitantes. Y aparte la ver gente cómo le cantaba Antojo para que vuelva a los Vices, la gente le seguía cantando Antojo, todo. Claro, esa agitación de la gente también. Sí, todo eso seguía pasando. Todo divertido, pasó siempre. ¿Y tratarlo a palo, a conocerlo?
Y eso se dio ya hace relativamente poco, 2014 o, o principios de 2015. Decís poco, pero con los años de pandemia perdimos la noción, pero es hace bastante. Sí, pasaron ya 8 años, 6, 7 años. 9 años, sí. 2 mundiales. Claro, es buena medida eso, 2 mundiales, sí. Sí, creo que fue a fines de 2014 o principios de 2015, no recuerdo bien, pero unos amigos me invitaron a un programa de radio que hacían en La Tribu, que se llamaba justamente Antojo y que duraba solo los veranos. Lo hacían solo durante enero y febrero. Qué bueno. Y se llamaba así justamente porque eso era. Me invitaron un día que lo entrevistaban a Palo. No sé por qué se les ocurrió invitarme a mí. Sabían que me gustaba todo, pero... Y bueno, estuvimos... Duró menos el programa que La Noche con Palo. ¿Qué tal La Noche con Palo? Y llegó y quería seguir hablando y el programa duraba 1 hora nada más. Y bueno, después se apagaron los micrófonos y... la radio esa tiene un bar y demás, así que seguimos ahí y casi que solo habló Palo. ¿Y qué tal? Impresionante. Increíble. Fueron 2 o 3 horas ahí hasta que se hicieron. El programa era los domingos a las 12 de la noche. Sí. O sea, terminó a la 1 y estuvimos hasta las 4 de la mañana que alguien dijo, bueno, vamos que mañana es lunes. Y había que laburar, ¿viste? Si no era para seguir. Cuando se cerró todo, el primer año de pandemia... Hubo unos ciclos que organizó acá el Obrador, acá mismo abajo, en la sala donde va a estar presentando la novela, y uno de los artistas que tocó fue Palo, digamos. Nosotros hicimos una nota, la última nota fue por teléfono, todavía había un montón de cuestiones, estaban las vacunas para más o menos situarnos, era apenas el comienzo, pero ya empezaba a instalarse la idea de los shows por stream y demás, y tuvimos una charla muy linda, fue aparte, digamos, muy, bueno, como era, absolutamente cálido, gentil, generoso, personaje, un ídolo que no decepcionaba cuando uno lo conocía, ¿no? Al contrario, muy amigable, que debe ser lo que te pasó esa noche escuchando sus historias. Y muy interesante, creo que hablamos en esa oportunidad, si no fue ahí, fue en la nota de Vorterix, se me mezcla, del trabajo como locutor de todas las historias de rock argentino, de los programas de encuentro. Muy lindo como narraba, ¿no? Eso me pareció un hallazgo que lo hayan puesto a hacer eso. Sí, y que él haya creado ese personaje que creó, porque... Habla de una manera muy particular también el narrador. No te terminabas de dar cuenta que era él si no sabías después, si no lo veías después o no veías los títulos del programa donde anunciaban que era él. Pero queda perfecto, cómo cuenta las historias... ¿cómo se llamaba el programa? Quizás por qué. Quizás ¿no? Porque era, la verdad me mataste. No sí, creo que era quizás por qué. Que fuera sí, que son historias básicamente de carreras de solistas y de grupos de rock argentino. Muy, muy bonito, muy bonito. Narrados por él con un encanto enorme, digamos, una especie de mago, de encantador de serpientes, ¿no? Él tenía como una conexión, como una idea mítica de todo. Sí, que lo tuvo desde siempre. Si lees las entrevistas ya con Don Cornelio, estaba esa visión que venía por el lado de la madre, que iba a la Escuela Científica Basilio, y demás, tenía toda una cosa Bueno, Playas Oscuras mística. Empieza así, está hablando de los padres, ¿no? Está hablando de los padres, exactamente. Exactamente. ¿Cómo se escribe la historia de Don Cornelio? ¿Dónde empezás a rastrearla? ¿O cuándo decidís, esta historia hay que contarla? Bueno, como te decía, en realidad empezó antes el tema de hablar de Don Cornelio. En el 2017 se cumplían 30 años del primer disco de Cornelio, el homónimo, y propuse en el sitio de la agenda hacer una entrevista, una nota coral en la que el grupo contara la historia de ese primer disco. De la fundación de la banda, sí. Más que de la fundación de ese primer disco. ¿Qué edad tenía? ¿24 años, 22 años, Pablo, del primer disco? Y tenía, 23, creo. Claro. 23 o 22, cuando lo grabaron. Porque lo grabaron en marzo y el cumpleaños después. Ahora no me sale la matemática, pero creo que 22. ¿La banda se funda de qué manera? La banda se funda cuando terminan el colegio, Palo y Claudio Fernández, el baterista. Se juntan. ¿Qué colegio? Iban al Huergo, ellos. Industrial. El ingeniero Huergo queda ahí en Martín de Gainza y Flores y Gaona, esos caballitos. Caballito, claro, el Huergo queda sobre Gaona, donde se abre Rojas también. Exactamente. Rojas sí, y Gaona. Sí. Bueno, cerca del Sí Campeador. Exacto, se conocen ahí y cuando terminan el colegio laburan juntos
en una casa que tenía el padre de Claudio, que usaban como fábrica de empaque o algo así, así que Pablo y Claudio empaquetando pomadas, poniéndolas en cajitas, y ya tocaban los dos, tenían cada uno su banda, se separaron esas bandas y se pusieron a zapar primero ellos, y bueno, fueron sumando músicos, eso fue en el 84. ¿La zona es por la zona de Tarkovsky? Sí. Claro, claro. ¿Y Don Cornelio? Don Cornelio porque tenían cerca el colegio Saavedra, pero en realidad también era un poco como una burla a la política argentina, porque el primer presidente argentino era militar, era un poco por ahí la mano. Un poco de humor político que después iba a continuar con Patria o Muerte. Sí, también. Claro, bueno, estamos hablando que era la vuelta de la democracia, digo, había una efervescencia por libros, textos, revisionismo e instalada la política en casi todos los órdenes, digo, lo cual era lógico, ¿no? Como una respuesta a lo que había sido la dictadura. Entonces, digo, si uno escucha discos de los Twists va a encontrar eso, si uno escucha los primeros discos de Charly García va a encontrar eso, si uno escucha, está impregnado discos de Virus de manera más explícita o más solapada, va a aparecer atravesando de manera, incluso momentos más festivos del rock argentino van a tener algo de eso, ¿no? Sí, y Don Cornelio inicialmente tenía bastante que ver con esa movida en su música. Por las bandas que escuchaban y también porque escuchaban esas mismas bandas, digo, por las bandas de afuera que escuchaban, que eran influencia de las bandas de acá. Que era The Cure. Y también, si yo escucho Don Cornelio, digo, ¿qué le gustaba? The Cure. No, pero inicialmente, por eso te digo, hay una prehistoria. Ellos quemaron, tenían un repertorio infernal, una cantidad de canciones inéditas que quedaron ahí. Sí. Que grabaron en la sala, como era esa casa que era del padre de Claudio, tenían la ventaja de tener una sala propia, entonces tenían cierta rigurosidad con los ensayos y se grababan. Imagen proyectada era otro de los temas que cantaban a veces con los visitantes también, creo. Bueno, ese creo que ya entra como en la segunda etapa de Cornelio. Claro, según me cuentan, los únicos temas que sobrevivieron de la primera época son Ella Vendrá y de Rosario en el Muro, nada menos. Claro, sí, dos hitazos. Ella Vendrá, el primer simple de la historia de Don Cornelio. Exacto, Ella Vendrá decía, alguna vez lo escuché decir a Pablo que es un tema sobre el presagio o la idea de encontrar el amor, digo, lo que invoca él o la que vendrá supuestamente la persona de la que se va a enamorar, ¿no? Una cosa así, no sé si es cierto, pero digo, lo escuché alguna vez mencionar eso. Sí, y lo gracioso es que, bueno, está contado en el libro esto también, que él escribe la canción a fines del 85 y en el verano del 86 conoce a Karina Cohen. Claro, que fue su compañera muchísimo Su compañera tiempo. Durante muchos años. O sea, ellos miembro de los visitantes. Miembro de los visitantes, sí. Y Karina también co-compone una letra emblemática de Don Cornelio con Palo, que es Bajaremos, del segundo disco. O sea que ella fue pareja de él durante todo Don Cornelio y todo Visitantes, digamos. Sí, y Palo decía eso, como que había compuesto la canción antes de conocerla y luego la que vino fue Karina. Exacto, claro, y después con el tiempo fue encontrando otras interpretaciones para la canción que también las cuenta. Que son más míticas, más sí, mágicas. Cuando regraba la canción en el disco Antojo que nombrabas hoy, que es un disco de versiones ajenas y algunas propias también, ahí está, la graba con Adrián D'Argelo, justamente conectando todo que hoy lo mencionábamos. Sí. Y ahí le encuentro un nuevo sentido. Está contado en el libro, así que no lo voy a spoilear acá. Yo la verdad te veo, Santiago, y digo, me imagino que escribiendo toda esa historia, porque me interesa también tu historia en relación a contar esta historia, recorriendo esas calles, yo pensaba mientras vos me hablabas del Huergo, con mi hermano vivíamos a 3 cuadras del Huergo en el año 82, en el 83 vivíamos ahí. Entonces pienso, bueno, Palo estaba en el colegio, mientras estaba en un colegio a 3 cuadras. Probablemente te los cruzaras. No, claro, saberlo. Digo, pero viste, todo eso uno empieza a pensar. Y tenemos recuerdos, si bien éramos muy chicos, yo me acuerdo de Ella Vendrá en la radio, o de Don Cornelio en Badía y compañía, tengo esos recuerdos. Y me acuerdo de cómo era ese mundo donde sonaba esa música. Y a veces siento lo mismo que cuando mi familia me habla de cómo era el mundo cuando sonaban los Beatles, ¿no? Quiero decir, porque uno... Y me imagino que debes tener respecto de Buenos Aires, la Argentina, el mundo en general, habiendo repasado la historia de Don Cornelio, una especie de
de amor por un tiempo que no te tocó vivir por una cuestión cronológica, pero más de una vez debes haber dicho, si yo tuviera el DeLorean me voy ahí. Quiero ir a ver a Don Cornelio, a donde tocaron. No sé, te debe haber pasado por ahí, ¿no? Un poco sí, un poco no. O sea, no soy de esa gente que cree que la época que no vivió por eso, es mejor. Por el amor y por lo que te conmueve, digo, ir una noche nada más, no te estoy diciendo haber nacido en otro... Pero el tiempo que te tocó, pero que existe esa gente, por supuesto, pero lo hablo más de eso, de poder asomarte y estar un ratito, ¿no? Digamos, solamente por una cuestión del amor que tenés por esa música. Sí, por supuesto me hubiera encantado, pero bueno, llegué tarde, pero escribiste llegué a lo que llegué. Sí, bueno, pero escribiste la historia, digo, es bastante. Sí, tuve que hacer una reconstrucción de una época que no viví activamente y porque era bebé. Había textos, material, Palo tenía fotos, pudiste acceder y ver cosas que por ahí alguien había guardado. ¿Quién era el archivista, don Cornelio? ¿Varela? ¿Quién tenía el archivista es Claudio Fernández. Claudio es coleccionista. Aún hoy es coleccionista de billetes y demás. O sea que de don Cornelio tiene desde el primer flyer de donde fueron hasta... No solo de don Cornelio, de sus bandas anteriores, carpetas con todos los recortes, todos los flyers de los shows. Y te mostró, ¿viste vos te volverías loco viendo eso. Vos te volviste loco también. Yo también, sí. Además, algunas cosas me obsequió. ¿Qué te regaló? A ver. Me obsequió. Y el viernes pasado, el otro, a los 2 días de salido el libro, me escribió Claudio porque quería leerlo. ¿Qué le pareció? ¿Le encantó? De casualidad, vacunaban a su mujer en el mismo lugar que me daban la 4ª dosis a mí, que era San Lorenzo. Muy bien. Así que ¿Vos sos de San Lorenzo también? No, yo soy de Racing. Ellos son todos de San Lorenzo. Todos los cornelistas. No, está bien. Salvo Palo era de Independiente. Claro, cierto. Bueno, nos encontramos ahí y a la noche organizó una cena con los demás. Y en esa cena, entre charlas y demás, trajo todas las carpetas. Yo ya las había visto previamente. Uh-huh. Tiene grabaciones, videos, etcétera, etcétera. Lindo. Y me regaló, ellos se juntaban en los ensayos, a veces post-ensayo o antes, se juntaban a pintar. Con crayones o con óleos o con lo que hubiera. ¿La tapa del primer disco quién la pintó? Pues ese dibujo negro y amarillo. La hace Nessie Cohen. Los 2 discos los hace. Los 2 discos. Y la bandera de Patria y Muerte también lo hizo. Sí, todo el arte siempre es divino. ¿Existe ese original? ¿Ese cuadro, el de amarillo y negro? Ese es el de Patria y Muerte, el amarillo ¿Y el de Don Cornelio cómo era? Es la cara, el rostro ese... con un ojo un poco más grande que el otro. Listo. Que es más blanco y negro y con algo de sepia. ¿El amarillo negro dónde está? ¿Dónde alguien lo tiene colgado? Está en la casa de la madre de los hermanos Cohen, de Nessie y Karina. Nessie era el hermano Cohen, de Karina. No Joel y Ethan. Joel e Ethan. No, claro. O sea, Karina y Nessie. Está en la casa de Flores. ¿Y vos viste el tamaño que tiene ese original? Sé el tamaño, pero no lo vi al original, porque no fui a la casa increíble, de la porque para uno eso sería una locura verlo. Claro, pero bueno, Nessie, que es quien hizo el arte de los 2 discos, vive en Mallorca. Claro. Y bueno, y Karina no vive tampoco ahí con la madre, vive en Moreno, así que... Sí. Tendría que ir un día, me tendrían que invitar a la casa de la madre solo para ver ese cuadro. En la muestra tengo que ir a tomar un té con la madre. En la muestra de rock argentino que hay en el Museo Histórico Nacional, muy recomendable, hay un sector de Don Cornelio. Hay un par de cosas que le debe haber dado Claudio, me imagino. Las dio Claudio, claro. Efectivamente. Y no sé si alguna también Pablo. Sé que estaba en búsqueda de eso porque me lo comentó. Me dijo, están armando una muestra, justo encontré unas cosas un día que le mandé unos WhatsApp para que me contestara algunas dudas que tenía de historias, viste, que quedan medio sin cerrar, así que yo imagino que él también algo aportó. Pero sí, había un sector y está bien que haya porque fue una banda importante para ese momento. Las influencias, la más grande que tenían, ¿cuál era? ¿Qué querían hacer ellos? Mirá, me hablaron de muchas influencias. Como toda banda, viste que nosotros queremos ser nosotros y no sé qué. Está bien, perfecto. Pero también eran chicos y tenían sus ídolos. Sí, obvio. Pero tenían una paleta, eran muy distintos entre sí. Porque, por ejemplo, el guitarrista Alejandro Varela, que hablábamos hoy, que también después estuvo en Los Visitantes, era ultra blusero, pero... Nada más lejano que al espíritu de Cornelio, claro. Sí. Pablo le dice, teníamos una trampa, porque nosotros éramos super pop y odiábamos el rock and roll y toda esa mano, inicialmente, porque después en Patria o Muerte hay algo de eso también, pero lo teníamos a Varela, que era un dios de eso.
Y sí, el tipo era un enfermo, sigue siendo coleccionista de blues. Sabe mucho de eso y a la vez es fanático de los Beatles, ponele. Después el tecladista Daniel Gorostegui era un moderno, si querés. Él llega a la banda por Daniel Melero, para que te des una idea. Había un movimiento en el año 84, 85, que se autodenominaban los New. Y un New era una persona que iba vestida con un sobretodo, medio darky, medio viste, era una especie de cosa que no era punk, ni tampoco era rockero, ni bueno, como uno lo puede ver a palo en la mayoría de las fotos de Don Cornelio, que es maquillado, una cosa que no llega a ser Soda Stereo, que no es Fricción, pero que medio anda por ahí. ¿Me entendés? Sí, y Daniel tranquilamente podía ser catalogado como tal. Claro. Y después, escuchaban pensá que en ese momento empieza a salir más o menos en tiempo y forma música acá que antes no llegaba. Sí, Primero porque siempre estuvimos medio corriendo de atrás. Cuando salió el punk, acá estábamos en dictadura y lo que prevalecía era el jazz rock, nada que ver. Uh-huh. Afuera estaban sonando los Sex Pistols y acá estaba la máquina de hacer pájaros, ¿entendés? Sí. Entonces ellos sí empiezan a recibir todo en tiempo y forma. Cuando Bunnymen, The Cure, una pila de bandas, ellos mencionan desde Wire hasta Cabaret Voltaire. Claro. Tal vez no todos escuchaban las mismas bandas, pero entre lo que escuchaban todos se armaba eso que... Ultravox, Ultravox también me la mencionó Claudio, New Order, ni hablar, Kraftwerk. Post-punk, exactamente. Empezás a contar esta historia, me decís en la agenda, ¿y cuándo decidís voy a hacer un libro? Es que no decidí yo voy a hacer un libro. ¿Y cómo fue? Sale la nota en la agenda y la ve el editor de Vademecum. Sí, te dice, haz el libro. Y a fin del 2017 o principio de 2018 me escribe un amigo, Martín Graciano, que hizo libros para la editorial y escribe en pila de medios y es un crack. Sí. Me escribe y me dice, salió mi libro, sacó un libro él de Invisible, del Jardín de los Presentes. Buenísimo. ¿Leíste ese libro? Se llama Tigres en la lluvia. Tigres en la lluvia. Bueno, yo creo que es de lo mejor, si no lo mejor que se escribió sobre Spinetta. Excelente. Es un libro chiquito, quiero decir, pero contundente para mí porque se centra justamente en la grabación del Jardín de los Presentes. Todas las fotografías que hay de la sesión de Patricia, todo cómo arman la tapa. Bueno, es un libro espectacular. Bueno, espectacular. Tú lo has dicho, no tengo que seguir elogiando a un amigo en exceso que capaz queda feo, pero la realidad es que es buenísimo. Bueno, me escribe Martín para decirme que me quiere dar ese libro. Él vivía en La Plata, entonces me dice andalo de Roque, que es el editor. Roque Di Pietro, que hizo unos libros sobre Charly García. Hablamos con él. Esta noche toca Charly. Fantástico también. Increíble también. Dos libros. Todos enfermos, dos veces con Roque por el volumen 1 y el volumen 2 son dos Biblias. Es increíble. Yo creo que no existe en el mundo dos libros sobre un artista que estén... que tenga una nomenclatura de ese tipo, porque no es un libro biográfico, es un libro sobre shows de una persona. Claro, va más allá. Impresionante. Es biográfico, pero más que eso. Va más allá, yo creo que ya son parte de... Si te gusta Charly García, además de escucharlo, tenés que leer esos dos libros. Aparte te acordás de los recitales que fuiste y cómo están las pequeñas reseñas, es increíble, sí. Bueno, en fin, entonces voy a la casa de Roque a buscar el libro de Martín. Y ahí me hace la propuesta, me dice, mirá, tenemos esta colección, justamente la de discos de rock, libros dedicados a un disco puntual de rock argentino. Estaba el libro del Corvino de Martín Sarielo sobre Charly, el libro de Martín Graciano sobre Invisible. Me dice, estaría bueno hacer del primer disco de Don Cornelio. Yo le digo, bueno, dale, adelante, los tengo grabados a todos ellos. Tenía algunos testimonios de Calamaro. Tenía material de sobra. Tenía material. Calamaro fue productor. El del primer disco. Claro. Tenía material. Y me dice, igual ellos tienen 2 discos, ¿tenés algo de Patria o Muerte también? Y digo, mirá, ellos, por supuesto que... Tengo todos los contactos, que me hablaron también de Patria o Muerte. Me hablaban del primer disco, pero ellos aman Patria o Muerte porque es su obra maldita. O sea, el primero fue el éxito del que ellos un poco renegaron en ese momento. Fue un éxito, digamos, en la medida de que eran un éxito... En la medida de ventas no fue un éxito, sí, en la medida de que... Tocaron en obras de soporte de Fito Páez, tocaron en el Chateau Rock 88, que era como un gran festival de ese momento, lo previo a Cosquín, si querés, a Cosquín Rock. Tocaban en la tele, el tema sonaba en la radio. Salieron Revelación en todos los
suplementos y revistas de la época, o sea, la banda parecía que despegaba. Iba escalando y despegaba, sí. Una banda que hacía un año que tocaba con esa formación, o menos de un año. Claro. Pero bueno, salió Patria o Muerte y pasó lo que pasó. Pero entonces, el hit de Patria o Muerte, ¿cuál hubiera sido? ¿Cuál fue un corte, una idea de corte? Sí. Creo que el corte creo que fue realmente que salió en simple con Polaroid de Locura Ordinaria de Fito Páez. Increíble ese simple. Pero no, o sea, estamos hablando del tiempo de EI. Claro. De EI. Pero no sonó. No hubo corte. Para la compañía un problema era que no había corte, justamente. En ese disco. Pero los que están, Cenizas y Diamantes no está en Patrimonio. No, está en el primero. Está en el primero. Imagen proyectada también. Sí, todos los hits estaban en el primero y el segundo era un disco mucho más salvaje que no tenía tanto para cortar en la radio. Rosario en el Muro también. También del primer disco. Todo el primero. El primero es una máquina de matar y el segundo nos acordamos de algunos temas. Claro, el segundo pasó eso, viste, que pasó más desapercibido. Entonces, ¿qué pasa? Ellos lo aman, es su obra. Lo produjeron ellos con Mario Breuer, pero ellos metieron mucho más la cuchara que en el primer disco, que la mezcla la hacía Andrés con Mario y hacían pasar a uno solo de ellos, ¿entendés? Pasaban esas cosas. Entonces... Bueno, hay que darle, hoy la historia le da la razón a Andrés. Bueno, lean el libro y lean lo que dicen ellos que pensaban en ese momento y lo que piensan ahora. Bueno, está bien, pero hoy con el diario del lunes... Digo, Calamaro produjo también Yo te avisé de los Cadillacs. El mismo año, casi al mismo tiempo, produce Habitaciones extrañas de Enanitos Verdes, este disco de Don Cornelio, y a los 2 meses, creo, o mes y medio, Yo te avisé de los Fabulosos Cadillacs. O sea, El genio del DAB, Ella vendrá y Yo te vi en un tren, los 3 están producidos por Andrés Calamaro. Sí, Mi novia se cayó en un pozo ciego, claro, por eso, etcétera. Salió productor del año en todas las encuestas también. Como no, es nuestro Rick Rubin, por así decirlo en algún momento. ¿Cómo cantaba Palo? No sé si te habló él o sus compañeros de... Porque él cantaba de un modo muy particular. Me hablaron todos de eso, los ejecutivos también. ¿Y qué se rastrea? ¿Qué quería hacer él? ¿Cómo encuentra esa voz? ¿De dónde proviene? Él siendo tan fanático y tan admirador de Spinetta, digo, como lo manifestó tantas veces, digo, ¿qué te parece a vos? ¿Qué concluís vos también de eso? Bueno, yo creo que un poco tuvo que ver con ese éxito que no comprendieron del todo y que el primer disco a ellos les parecía, entre comillas, muy pop. Palo dice, voy a hacer un spoiler del libro, que él sentía que tenía voz de maricón en ese disco. Lo dice así. Textual. Por supuesto que hoy lo piensa distinto, pero en ese momento pensó eso y a su vez la propuesta de la banda se fue endureciendo sonoramente y él empezó a beber un poco más que antes, a consumir otras sustancias también, y bueno, se puso todo más áspero. Y dentro de ese se puso todo más áspero, por ejemplo, ellos versionaban a Papo Blues en vivo. Pasaron de una propuesta más bien hacían? romántica a tocar El Brujo y el Tiempo de Papo Blues, ¿entendés? Y bueno, en ese camino empezó a pudrir la voz y a gritar. Él dice el grito primal o algo así, que tomó de Lennon y demás. En el libro está entrevistada a su profesora de canto que un poco se ríe de eso, pero es otra voz. Entre un disco y el otro, uno de los grandes problemas es ese. Y lo reconocen también ellos mismos, lo dicen los productores, que pareció otra banda. ¿Cómo hacemos para vender esto si parece que está cantando otra persona? Y lo más importante en una banda, mal que les pese a los demás, vos podés reconocer la guitarra de Sky, pero digamos, querés la voz del Indio. El Indio Solari hace shows de 500.000 personas y Sky hace de 10.000. Teatro, claro. Porque tampoco es poco, ¿no? No, por supuesto, pero digo, en comparación, eso sucede siempre. El que canta se lleva los laureles. Y aparte, me imagino que también Ella vendrá y los temas del primer disco quedaron un poco resistidos por una cosa de mirar medio para atrás. Yo por eso, más allá de la versión que hay en Antojo, me sorprendí de ver a la Hermandad interpretando Ella vendrá, porque se repasaban temas de Cornelio en época de Visitantes, pero Ella vendrá no venía nunca. O era pero eso yo creo que más que una tenía que ver con Karina, decís. No, más que una resistencia a la canción, porque Don Cornelio la siguió tocando siempre, recontra punk, como empezaron a tocar después, pero la tocaban, no es que la dejaron de tocar en algún momento, la tocaron siempre.
pero yo creo que eso tuvo que ver con que Claudio Fernández es coautor de la canción y no estaban Los Visitantes. Yo creo que listo, va más por una cuestión más de respeto, de decir no la bien, tenemos que tocar porque es de Claudio y mía. Entonces tocaban canciones que eran solo de Palo. Y después, bueno, la regraba en Antojo y sí, la vuelve a tocar como solista. Uh-huh. Antes de seguir charlando y para completar esta hora, Cenizas y Diamantes de Don Cornelio, la tenés por ahí, que está inspirada también en una película de Andrés Bagda que se llama Cenizas y Diamantes. Es la segunda referencia cinéfila muy fina, junto con La Zona de Tarkovsky. Temazo, tremendo. Y después continuamos charlando con Santiago Segura.